Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, comenzando un día en mi ciudad hermoso acá, domingo ya, obviamente estamos casi terminando el mes de enero, 21 del 1 del 2024, gente, fíjense cómo pasa el tiempo, ¿no? Hace un año atrás estábamos esperando que llegue el 24, ya estamos dentro y ya casi terminando el primer mes, ¿eh? Tremendo, así que aprovechen, gente, a disfrutar la vida, que es hermosa, ¿sí? Bien, vamos a ver hoy qué vamos a hacer, vamos seguramente a hacer lo que el título dice, vamos a tratar de ver algunas de las tantas validaciones que hay para hacer operaciones, para poder buscar alguna entrada, obviamente siempre respetando lo que es el accionar del precio, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos dar algunos pequeños ejemplos. Los tipos de validación pueden ser cientos y cientos y cientos. Lo que importa es que vos tengas en tu cabeza de que el precio vos no vas a saber qué es lo que va a pasar, si podés hacer proyecciones y poder proyectarlas a un futuro donde por zonas importantes psicológicas, como hablamos días anteriores, puede ser respetado, ¿no? Obviamente números redondos, noticias macroeconómicas, todo eso acompaña, pero lamentablemente no tenemos la bola, la pelotita, lo que sea, el cristal para poder saber qué es lo que va a pasar en un futuro. No somos magos, no somos videntes, sí podemos hacer análisis técnico y macroeconómico, ¿no? Fundamental, pero bueno, todo eso obviamente llega a poder encontrar distintos tipos de validación que vos lo vas a encontrar en el pasado, y obviamente si se repiten, porque la estadística lo dice, ¿por qué no puede pasar en un presente para que en un futuro vos puedas hacer una entrada y tener buenos resultados, ¿no? Así que bueno, tipos de validación. Hay varios tipos de validación. Van a encontrar seguramente en los libros muchos nombres, como por ejemplo el clímax, ¿sí? La falla, la trampa, ¿sí? Obviamente los conocidos como el hombro cabeza hombro, doble techo, doble piso, banderines, dibujo chartista, ¿sí? Obviamente que vos vas a encontrar siempre en el mercado. Los quizá más importantes pueden ser los primeros que les nombré, que les voy a hacer una grafiquita que les traje, les voy a mostrar como para buscar algunos ejemplos
en lo que tenga que ver con cualquier gráfica. Acá no importa si son criptomonedas, si son divisas, si son acciones, esto es para cualquier mercado. Obviamente siempre tiene que ser analizado de forma subjetiva, porque lo que yo te explico a vos es algo subjetivo mío, que trato de hacerlo objetivo para que los demás puedan entenderlo, ¿sí? Así que vamos a ver algún pequeño ejemplo de una gráfica que les dibujé, que les armé. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Acá tenemos, miren, por ejemplo, tipo de validación, ¿sí? Vamos a encontrar clímax. Ahora vamos a ir a buscar un clímax, algún ejemplo en fallas, trampas, doble techo, doble pisos, hombros, cabeza, hombro, triple techo, consolidaciones, banderines, compresiones, ampliaciones, diamantes. Hay ¿no? Bastante, hay muchos dibujos, obviamente, que podés ir encontrando, dibujos chartistas, ¿no? Imágenes que se van formando, que muchas tienen más, ¿cómo les puedo explicar? Más validación que otras, porque se repiten y con más exactitud, obviamente, y eso es lo que tenés que buscar. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en la gráfica, vos vas a ir al pasado, ¿no? Entonces vos tenés que ver qué tipos de patrones se respetan, ¿sí? Obviamente que también lo que identifica a las velas japonesas también puede ayudarte según los patrones que vas encontrando en esas velas, donde acompañado de un dibujo chartista y de zonas del pasado podés buscar una buena entradita, ¿sí? Por ejemplo, miren acá, vamos a buscar el primer ejemplo, un clímax, ¿sí? El clímax significa cuando el precio, por ejemplo, acá tenemos 1, ¿sí? Ven, cuando va fuerte hacia abajo y se devuelve, ¿sí? Prácticamente es una mecha donde el precio, o por una noticia macroeconómica fundamental, o porque obviamente el volumen lo acontece, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, estás haciendo hombros, ¿sí? Rompe y de golpe ¡boom! Para arriba, ¿sí? Y se devuelve obviamente en el mismo sentido contrario, con la misma velocidad. Acá vamos a marcar ahí, ¿no? Obviamente que esta zona se le llama clímax. Ven, acá encontramos una, acá podemos encontrar otra, acá podemos encontrar otra, acá podemos encontrar otra, ¿sí? Son velas donde el precio quiere llegar a cierta zona para liquidar, el precio sube, llega y se devuelve sin hacer estructura, ¿sí? De forma agresiva. Eso es lo que se llama los tipos de validación clímax, ¿sí? Que la estamos viendo en este dibujito que está acá, ¿sí? Algo parecido, que se apoya, en este caso el ejemplo es alcista, ¿no? Va hacia arriba y se devuelve en una resistencia, ¿sí? Zona de oferta, donde el precio se devuelve de la misma manera agresivo hacia abajo, ¿sí? Muchas veces lo van a encontrar con cuerpos, y la mayoría de las veces va a ser una mecha donde el cuerpo llegó y se devolvió hacia el mismo lugar, por eso se convierte en lo que es una mecha, ¿sí? Bien, lo que tiene que ver con el segundo dibujo chartista que ahora vamos a estar viendo, que tiene que ver acá, por ejemplo, con lo que es las fallas, ¿sí? La falla, ¿qué hace? Es como el clímax, es muy parecido, sube bruscamente, ¿sí? Fíjense que acá en el dibujo también sube bruscamente, apoya y... a ver acá si podemos mostrar, apoya en una zona del pasado, se devuelve con pullback, retrocede y baja de forma brusca, ¿sí? También. En ese caso, miren, por ejemplo, en el mismo clímax también, por eso les digo que estos son zonas que cada uno las va interpretando de forma subjetiva para tratar de hacer una compra o una venta, ¿sí? Si yo te marco, por ejemplo, mira acá, por ejemplo, sube, baja, rompe el boss este que está acá, apoya seguramente una zona interesante y se devuelve de forma agresiva, supongamos. Eso sería, en este caso, este dibujito que está acá, es como una M también, ¿sí? Porque está haciendo dos altos, ¿sí? Dos picos altos. Eso sería, si lo querés buscar acá, lo que es una trampa, ¿sí? Y lo que es una falla, por ejemplo, ahora vamos a ver otros ejemplitos en todas las temporalidades. Vamos a volver hacia atrás, a eliminar. Ahí está. Y lo que es una falla es parecido también a las anteriores. Sube, miren acá vamos a hacer un ejemplo. Dimos la trampa, perdón, dimos la trampa recién. Vamos a dar el ejemplo, a ver si podemos encontrar acá con una devolución. Está lleno de información, obviamente, donde el precio vas a encontrar que sube y se devuelve con pullback. Ven acá, por ejemplo, tenemos una, miren acá mismo, el precio sube, se devuelve, pullback y pum para abajo, ¿sí? Ahí tenemos una, por ejemplo, ¿bien? La otra, la contraria era esta, ¿ven? Sube,
retrocede, rompe y cae de forma, ¿no?, un poquito más violenta que lo normal, ¿bien? Esos son distintos tipos de validaciones que van a encontrar. Obviamente, para que la validación tenga un sustento, que sea interesante hacer una operación, por ejemplo, acá de venta, ¿sí?, o acá, lo que yo les recomiendo siempre, ¿no?, es que en el pasado, allá, ahí, ¿sí?, que hayan zonas, estructuras de soporte y resistencia. Supongamos, ¿no?, para hacer la venta acá arriba, o dejar una orden pendiente, ¿no?, que te la ejecute y caiga cuando el precio sube de forma violenta. En el pasado, supongamos, no sé, que haya un POC, ¿no?, una zona de consolidación donde el precio subió, bajó y hay varias zonitas, ¿sí? Entonces esta zona del pasado, sí, que sería la estructura que va a hacer que seguramente por números psicológicos importantes frene al precio, ¿sí? Entonces esa es otra de las formas que les digo que una validación sola, un dibujo solo no sirve. Lo que importa, el secreto, es buscar en el pasado zonas. Y yo obviamente te muestro el dibujo, ¿bien? A ver si podemos ver algunas con zonitas como para que vean acá. A ver acá al revés, miren, por ejemplo, ¿ven? Fíjense en esto, a ver. Miren acá, el precio, fíjense en acá, yo me voy al pasado, marco el pasado, acá ven, estructuras, ven, ahí. Esa es una estructura del pasado, ¿sí? Ahí la marcamos un poquito más arriba, ahí, fíjense, nos metemos ahí, ampliamos un poquito. Fíjense, ven, ahí, 1, 2, 3 toques, donde el precio, nos olvidamos de este presente, ¿no? Obviamente, vamos al pasado, tiene 3 toques, ¿bien? Entonces, el precio viene, ¿sí? Acá ven, baja, sube, rompe y boom para arriba. ¿Ven? En ese caso sería lo mismo que estábamos hablando acá, una trampa, pero en sentido contrario, donde tenés que buscar alguna compra, ¿sí? Acá en este caso, ven acá, podés poner una orden sabiendo que esta zona es una estructura interesante donde el precio puede llegar acá, ¿sí?, a hacer una validación para encontrar por medio de una trampa, ¿sí?, una zona de compra, ¿bien? Y así van a encontrar cientos de dibujos chartistas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vos podés marcar compresiones. Acá tienen, por ejemplo, un banderín, no sé si los conocen, donde suele tener un mástil y suele recorrer lo mismo que recorre. En este caso no lo hizo, por eso siempre tienen que pagarse con parciales ustedes, ¿sí? Pero bueno, la idea es siempre tratar de buscar la compresión. Para mí es lo más interesante a la hora de buscar operaciones, porque el precio va subiendo muchas veces. Un ejemplo que vaya al alza, ¿no? Cuando empieza a hacer una consolidación, se empieza a repetir y muchas veces empieza a buscar un punto en común, ¿no? El punto en común es donde los altos y bajos van a ese punto y en algún momento eso va a reventar, ¿sí? Si vos vas, un tip que les doy, al pasado y observás, muchas de las veces suele romper la misma distancia que hizo la tendencia alcista anterior, ¿sí? Entonces vos sabés que por medio de ese rompimiento, con algún pullback que esperes, podés buscar la misma cantidad de distancia, ¿sí? Así cientos, ¿no? Obviamente la información es obviamente extensa, uno lo trata de explicar de forma objetiva, como lo decía en un principio, pero sabemos que cuando vos estás solo en la gráfica, ¿sí?, vos podés encontrar un dibujo y el dibujo puede ser, no sé, lo que para vos es un hombro, cabeza, hombro para buscar acá, ¿no? Una venta, por ejemplo, hombro, cabeza, hombro. Quizás para mí esto es una compresión del precio, ¿sí? Entonces por eso siempre tenés que ver el pasado, en qué zonas toca, qué temporada estás viendo, y si a vos te convence por tu gestión de riesgo, por tu psicología, tenés que hacer la operación, obviamente, sabiendo que tenés que tener también un límite de pérdida, ¿no? Eso lo haces con tu gestión de riesgo. Bien, vamos a sacar un poquito lo que son estos dibujitos. Así que bueno, y después obviamente tenemos los más comunes, ¿no? Doble techo, triple techo, bueno, el hombro, cabeza, hombro, que si te pones a analizar un poquito bien, son muy parecidos al clímax, la falla y la trampa. Por eso te digo que la palabra que les dije en un principio, objetivo y subjetivo, es algo que va de la mano con cada trader. ¿Por qué? Porque lo que yo analizo, lo que para mí es un hombro, cabeza, hombro, quizás para vos es una compresión, o es una falla, o es una trampa, ¿sí? Bien, acá por ejemplo, yo le explicaba, esto es un clímax, por ejemplo, acá, ¿lo ven? Miren, esto es un clímax, pack baja, ¿sí? Obviamente no tanto, perdón, ahí, vamos a ver si podemos, acá, ¿ven?
Esa zona, eso es un clímax, cae y se devuelve enseguida con una mecha. Pero otro trader, otra persona, dice, mirá vos qué lindo, un doble piso, ¿sí? ¿Me entienden? Por eso te digo que es según lo que veas. Existen dibujos, se van a reír. Hasta Bart Simpson podés encontrar en los mercados. Acá si querés, podés decir, bueno, mira, a ver, si yo formo acá, no sé, los pelitos y le bajo, acá tenés un Bart Simpson, a lo que voy. Obviamente esto es un chiste, ¿no? Pero, ¿qué voy con eso? Que vos podés encontrar los dibujos chartistas que encuentres, no te tenés que casar con ese dibujo, no porque aparezca un hombro, cabeza, hombro, o una falla, una trampa, un clímax, vos tengas que hacer esa operación. ¿Sí? Tenés que estar seguro, tenés que, lo más importante quizás es que en el pasado haya historia, ¿sí? ¿Qué es historia? La historia es lo que les decía recién. Por ejemplo, vamos a buscar, a ver, vamos a ir a otra temporalidad, a ver si podemos encontrar algo interesante, ¿sí? Donde el precio respete, miren acá, por ejemplo, fíjense en cuántos toques tiene acá el precio, ¿no? Obviamente, miren, a ver, miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son toques, obviamente, que el precio llega, se devuelve para arriba, ¿ven? Miren, fíjense. Entonces vos sabés que cuando el precio acá, si un poquito más abajo, inclusive, ahí, ¿ven? Vamos a marcarlo, las mechitas que están acá, ¿ven? Ahí, ¿ven? 1, 2, 3, 4 toques, ¿lo ven? Bueno, esos toques que están ahí, vos podés decir, bueno, mirá qué lindo. Acá, por ejemplo, vamos a ampliar un poquito, encontramos este dibujo que le pusimos de nombre trampa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la trampa? Acá está, no sé, yo la veo como trampa, vos la podés ver como un clímax, por ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué les digo eso. Miren, fíjense. El precio viene. Entonces, ¿en qué me baso? No solamente en el dibujo chartista, me estoy basando en el pasado, en zonas donde el precio con esta mecha, con este toque, con este otro, con este otro y con este otro, más de 3 o 4 toques ya sabemos que es importante, zonas psicológicas. Bueno, ¿qué hizo el precio acá? Si lo ampliamos un poquito, podemos ver y lo ampliamos un poquito más, fíjense, podemos tomar, si querés tomarlo obviamente, como, acá, a ver, ahí, miren. Supongamos que cae, se devuelve, cae y sube de forma brusca. ¿Qué sería eso? Bueno, acá está, ¿ven? La trampa, ¿la ven? Una trampa. Obviamente invertida, ¿no? Este dibujo al revés, para abajo, ¿sí? Acá está el ejemplo alcista, ¿sí? Donde, fíjense qué casualidad, para hacer la venta, en este caso se apoya en una zona del pasado. Esta es una zona del pasado, esta es una zona del pasado, la amarilla es una zona del pasado. Lo mismo en todos los dibujos chartistas. Acá mismo, esta es la zona del pasado, ¿ven? Donde se apoya en el último, bajo, más bajo que los anteriores, y el precio dispara, ven, perdón, ahí dispara hacia arriba, ven, obviamente de forma agresiva, ¿sí? También podés decir, no, mira, para mí no es una trampa, ¿sí? Yo lo veo como un clímax. Bueno, es un clímax donde no tomas este bajo anterior, sino que tomas este rompimiento en un pasado que sabemos que viene de acá, que viene haciendo varios toquecitos, y buscas una compra, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense acá qué lindo dibujo, por ejemplo, ¿no? Acá podés observar también, acá, miren acá, rompe, obviamente este bajo, que es un bajo chiquito, sube y baja de forma agresiva, ¿sí? Siempre van a encontrar patrones donde vos los podés interpretar distinto a como están en los libros, nunca van a ser exactamente igual a los libros, inclusive siempre encontramos los patrones cuando pasan, ¿sí? En el pasado. Ahora, en el presente, acá, vos podés empezar a imaginarte que acá puede hacer un doble, un triple piso, ¿no? Entonces acá podés pensar que si es un toque, obviamente no con esta volatilidad, ¿no? Puede hacer un segundo toque y ahí puede buscar una compra para arriba. Pero puede pasar que el precio caiga y lo que menos hace es un doble toque, sino que haga un clímax. ¿Me entienden? Entonces después, cuando pasó, ahí encontrás el clímax y eso es lo que está mal, ¿sí? Por eso te digo que en el pasado es fácil. Lo difícil es proyectarlo a un futuro, a un presente, y que en el presente, viendo la zona, que para mí es lo más interesante de todo, es, miren esto, esta mecha con esta mecha, seguramente, acuérdense, márquenlo cuando llegue el precio acá, una zona, y esta, fíjense acá tenemos, a ver si puedo marcar. ¿Por qué les digo, no? Porque es interesante ver cómo el pasado se respeta muchas veces. Este toque, ¿sí? Este toque que está acá y este toque que está acá, si el precio en estas zonas
supongamos que haga un clímax acá, ¿no? En vez de para abajo, se va para arriba. Yo en este caso acá buscaría una venta. Por más que tenga este espacio donde el precio puede seguir, a mí me interesa una venta porque hay varios toques. Y seguramente en esa misma vela, si es agresivo, puede llegar a caer, ¿sí? Y ahí encontraste un clímax, por ejemplo. Pero no me basé en el clímax solamente, me baso en los toques anteriores, en el pasado, ¿sí? Un pasado donde por algo esta zona fue interesante y esta mecha, este bajo y esta otra mecha, que sería de un clímax, ¿sí? Fue respetada y bueno, y puede llegar a ser respetada en un futuro. Puede llegar a ser, no quiere decir que lo sea, ¿sí? Bien, a ver si hay algún amigo. Bien, vamos a seguir, gente. Vamos a poner un poquito de rock and roll como para continuar la validación. Interesante, esto es infinito, gente, ¿eh? Si quieren que hable de algún tema en especial que les interese saber, obviamente lo podemos hacer en los próximos vivos. Por ahora un poquito de validación. Seguramente la próxima semana haremos algo de lo que tiene que ver con las tendencias, con las ondas de Elliott, con Wyckoff, Smart Money si les gustan, Order Blocks, lo que quieran, no hay problema. En mi caso opero lo que es el accionar del precio y obviamente que a mí me sirve todo lo que he estudiado y las veces que me he metido a la cancha a operar, ¿no? Y eso obviamente no importa si son fractales, si son ondas de helio, si es oferta y demanda, lo que importa es que vos lo interpretes como una zona de, no sé, punto de validación interesante para hacer una operación, ¿sí? Así que vamos a buscar algún ejemplito más, pero vamos a agregar herramientas y no solamente las zonas de soporte y resistencia de la misma gráfica del precio mismo que generó los altos y bajos o las consolidaciones. Vamos a utilizar también, por ejemplo, lo que son el tridente de Andrews, no sé si lo conocen, o lo que tiene que ver con Fibonacci, que podemos hacer una clase solamente de Fibonacci para que vean qué interesante que es y por qué muchos lo utilizan, ¿sí? Eso podemos dejarlo para otro día si quieren. El que se sume lo puede escribir, me avisa y obviamente con mucho gusto lo estaré compartiendo. Es muy interesante, gente, Fibonacci, sobre todo en matemática pura, donde siempre esos patrones suelen repetirse porque obviamente y se utilizan excelentemente bien para los puntos de validación, porque sabemos que la mayoría de la gente suele meter esas órdenes en esas zonas. La ballena lo saben, obviamente, ¿no? Los poderosos en las instituciones saben de esas zonas, que son las zonas Fibonacci, y bueno, y muchas veces podemos agarrar a favor o lamentablemente tenemos que seguir lo que es el precio y tratar de saber, de respetar y no hacer una operación en un punto. ¿Por qué? Ahí le voy a explicar por qué. Esto es otro punto, mirá vos, que viene al tema, es interesante. Si yo agarro un Fibonacci, miren este ejemplo, para que vean, ¿por qué la mayoría pierde? Porque vos cuando agarras un Fibonacci, vamos a suponer que vamos a marcar acá, mira, de izquierda a derecha, un Fibonacci, ¿sí? Ahí. Vamos a ampliar esta zonita para que entiendan un poquito. Bueno, bien, acá se respetó a rajatabla, hermoso número, el 0.764 o 0.788, ¿sí? Que eso algún día les voy a explicar de dónde sale, ¿sí? Son números de Fibonacci, ¿sí? Pero bueno, salen de la raíz cuadrada de, obviamente, un número de Fibonacci, el 0.618, ¿sí? Bien, te da ese numerito. Pero lo que interesa de esto no es el número en sí, sino el ejemplo. Las ballenas saben que en esta zona, o en esta, o en el 61, sobre todo acá, ¿sí? ¿Qué pasa en el 61? Ellos saben que acá está la mayoría esperando cuando el precio viene por debajo para hacer una venta. La mayoría que hace órdenes de venta acá, ¿sí? Bueno, ¿qué hacen las ballenas? Muchas veces se respeta, muchísimas, pero también saben que pueden liquidarlos con los stops que están por encima, se va para arriba y después cae, ¿sí? Pero te sacó a vos, ¿sí? Entonces, siempre sabete de que los números son muy interesantes de Fibonacci, pero también quiero que sepas que las ballenas saben de esos números y saben que los pepes, los traders comunes, suelen poner órdenes en esos números y no uno, millones de pepes o de traders suelen poner en el 61, en el 0.78, en el 0.38, en el 0.50, que no es número de Fibonacci, pero se utiliza para marcar la mitad de lo que es la tendencia, ¿sí? Bien, esos números son importantes, sí son importantes para encontrar validaciones, ¿sí? Lo que les decía anteriormente. Supongamos que, miren acá, esto que les marqué acá, por ejemplo, que les marqué hace un ratito, vamos a dibujarlo de vuelta, que les hice varios toques acá, miren. Supongamos que agarramos estas zonas, ¿no? 1, 2, 3, 4 zonas interesantes, un poquito más chiquito el precio ahí.
Ahí ven, tenemos. Fíjense en esto, agrego zonas del pasado, ¿sí? Esta zona, esta zona, esta zona y esta zona, ¿sí? Para que cuando el precio va hacia arriba, fíjense con el Fibonacci marcado desde la última tendencia donde el precio cae, ¿sí? Y hace un bajo, acá este bajo que está acá, el último bajo más bajo, ¿sí? Cuando se devuelve con un clímax o con una trampa, ¿sí? Con lo que les explicaba recién, fíjense en dónde toca, ¿sí? Llega a la zona de validación, una zona que se genera como un clímax, también podemos tomarlo, violento porque se devuelve con la misma vela en mecha, ¿sí? Y esos toques en la resistencia que está arriba, a la vez son apoyados por un número de Fibonacci que es el 0.788 o 0.764, que es también un número que tiene que ver con Fibonacci, que tiene que ver con las raíces y con las divisiones de ciertos números, ¿sí? Así que esos números afirman más la validación para hacer una venta, ¿sí? La validación tiene más sentido cuando encontrás números de Fibonacci cerca, sabiendo que las ballenas saben, ¿sí? Lo que les decía recién, y a la vez sabiendo que respeta esta zona de soporte, por ejemplo, ¿sí? Eso es interesantísimo, ¿bien? A la vez también sabemos que hubo una compresión, ustedes no la ven, yo sí, por ejemplo acá, ven estos toques, vamos a borrar que ese no era el temita, a ver un segundito y lo elimino, ahí está, estos toques que están acá, miren, por ejemplo, a ver acá. Ven acá, esta mecha con esta mecha, con esta mecha, con esta mecha, ven ahí, fíjense en qué lindo dibujo. 1, 2, 3, 4, 5 toques y viene el precio comprimiendo, ¿no? Para que vean la cantidad de zonas. Obviamente que no es perfecto el toque, ¿no? Pero por lo menos acá tenemos 2 toques y acá varios toques. Esta es una compresión del precio. Despegó hacia abajo. Si el precio despega, obviamente llega seguramente a las zonas psicológicas, hace una trampa, una falla, un clímax, ¿sí? Que serían rompimientos de bajos o de altos. Es eso nada más, si no queda consolidado, ¿bien? Y obviamente cuando el precio llega, se devuelve, fíjense en cómo apoya y seguramente en el tiempo ven que acá tenemos una hermosa acumulación, ¿sí? Una consolidación del precio. ¿Qué puede llegar a pasar? Y bueno, que el precio cuando suba no es que va a subir hasta acá arriba, ¿sí? El precio antes de subir hasta acá arriba va a venir a buscar seguramente esta zona, puede llegar a ser un clímax de vuelta y caer o puede... Bien, seguimos, vamos a ver si podemos sacar acá algún ejemplito. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a continuar. Fíjense en esta herramienta que está abajo, gente. Ya que estamos, para no olvidarme, para el que le interese, es gratis, ¿sí? Acá tenemos, a ver si la tengo acá. A ver ahí. Me parece que es esta, a ver. A ver, a ver, a ver. Bien, no la encuentro acá. O no importa, es para que vean que existen herramientas, obviamente, que son las del perfil de volumen, para que veas que esta zona te la va a marcar como un poco. Acá está, esta. Miren, miren acá un poquito. Miren, si marco esta zona, ¿sí? De acá hasta acá. Fíjense, ¿ven lo que les decía? Esta zona, esta línea roja que están viendo, es lo que les marqué recién, que sería el POC, ¿sí? Una zona donde el precio estuvo ahí revoloteando, esperando, obviamente, y el precio está por encima y por debajo, pero no se va mucho más, ¿sí? Acá se fue y es posible que por medio de esta compresión que les dibujé, este POC que se generó, el precio venga a visitar esta zona, pero que antes pase por acá, obviamente, por esta estación, ¿sí? Si la rompe, la zona segurísimamente puede ser el alto anterior, ¿sí? Que coincide con el POC, donde el precio es donde más estuvo jugando, pasando por encima y por debajo de esa zona, ¿sí? Eso es muy interesante para que tengan en cuenta, ¿bien? Vamos a ver un segundito. A ver acá. Bien, bien, bien interesante, ¿eh? Juntamos. Bien, le voy a regalar una canción, gente. Hoy es domingo, ¿no? En mi ciudad, por lo menos, en mi país es domingo. No sé, ustedes si son de otro país, si ya arrancó el lunes. Si estás en el planeta Pepe, puede ser un día muy raro, ¿no? Pero bueno, estamos en el planeta Tierra, aunque ahora viene Pepe Mila, el del planeta Pepe, ¿sí? A ver, vamos a ver acá alguna canción. Mira, vamos a escuchar, vamos a regalarles acá, a ver, algo lindo. Para vos, escucha, escucha. Escuchá mientras, a ver si hay algún mensajito de algún pepito, de algún amigo que se haya sumado. Vamos a ver un segundito. Mientras, acá me dice Blue Jeans, ¿cómo estás, querido? Bitsy, please. Bitsy, please. Battles, please. Bien, a ver. Escuchá, para vos. Este tema es para vos, ¿eh?
Bien, seguimos, gente, ¿eh? Escuchá. Van entendiendo que todo tiene un eslabón, todo tiene una cadena que va enganchándose, donde las ballenas saben lo que vos vas a hacer, obviamente porque ellas mueven el mercado, ellas te hacen comer el pescadito, ¿sí? Ellas son las que cuando hace, por ejemplo, impulsos, ¿sí? Retrocesos, impulsos, ¿sí? Bien, supongamos que tenemos una zona, vamos a dibujarlo con un lapicito así me entienden mejor, ¿no? Entonces, sabemos que el precio, ¿sí? Tiene que rellenar, siempre rellena el precio, ¿sí? Acá ven, acá rellenó, llegó y lo rebasó, ¿ven? En este caso lo pasó. Lo que ustedes tienen que ver siempre es cómo el precio va tomando de forma, ¿no?, agresiva por medio de la volatilidad las zonas de altos y bajos. Eso es fundamental para que ustedes vayan entendiendo. Acá les voy a mostrar algún ejemplo. Fíjense en acá, el precio cuando acá rompe, que se va hacia arriba, o acá mismo, ven, esta zona en algún momento la tiene que rellenar. Ven acá, si marco esta zona, ahí, esa zonita por ahí, ven, ese punto, fíjense que el precio sube, ¿sí? Rellena, no alcanza, viene, no alcanza, viene, no alcanza, viene, ¿no? Obviamente, y en algún momento lo rellena. Acá, ven, ahí se rellena la piscina de liquidez, ¿sí? Eso es todo money, dinero, obviamente, que vienen a buscar, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Siempre tenés que tratar de pensar de que las ballenas te van a poner la trampa, ¿sí? Para que vos piques, ¿sí? Una falla, una trampa, obviamente un punto de validación que vos vayas a buscar y obviamente que, obviamente antes de que suba, caiga un poco más, ¿sí? ¿Para qué? Para que vos tengas una liquidación seguramente, ¿sí? Así que sepan eso. El precio siempre va a tratar de rellenar, pero las ballenas van a tratar siempre de hacerte picar, obviamente a vos, el anzuelo, para que vos caigas en la trampita, te liquiden y ellas después compren, por ejemplo, obviamente, ¿sí? Porque muchas veces, ¿qué hace la mayoría? Se apoya acá, que lo hace mal. Miren, supongamos que tomamos acá, ¿no? Supongamos que el precio cae y vos decís, bueno, me voy en ventas, ¿sí? Me voy en ventas. Obviamente que cuando te vas en ventas, las muchachas están esperando acá con la liquidación para ir en recorrida hacia arriba y rellenar lo que serían extremos que vamos a ir encontrando por encima, que serían los famosos highs, ¿sí? Eso siempre tienen que tener en cuenta y siempre tienen que saber de que de una u otra manera ustedes van a estar ante la trampa de las ballenas, ¿sí? Por eso tenés que acompañarlas, pero tampoco tenés que comprar a lo último, ¿sí? O vender a lo último. Vos tenés que tratar de agarrar siempre, en lo posible, como dicen los libros, ¿no? Tenés que comprar barato y tenés que vender caro, ¿sí? Siempre ese objetivo en tu cabeza. Entonces pensá como piensan las ballenas, trata de no seguir a los pepes sino a las ballenas. Obviamente que es complejo, pero en la cancha te vas a ir dando cuenta por medio de qué, de los errores que uno va cometiendo muchas veces, ¿sí? Bien, bonito, ¿eh? A ver, vamos a ver, bueno, puntos de validación, explicamos los principales, seguramente doble techo, triple techo, hombro, cabeza, hombro, podemos ver alguno acá, a ver si podemos encontrar algún par, como para ir viendo, ¿no? Miren acá, por ejemplo, fíjense en este ejemplo, por ejemplo, acá vamos a meternos dentro, donde, a ver si puedo ampliar un poquito, déjame ver acá, ahí está, miren acá. Esto es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Obviamente, y te comes el bajón, ¿ves? Por ejemplo acá, por más que sea simple, ¿no? La zona, ¿qué pasa? Que cuando el precio pasó, vos acá nunca vas a marcar un doble piso, ¿ven? Miren, acá, nada más que acá, mira acá. Este bajo y este bajo, ¿sí? Si lo dibujamos, es, olvídate el pasado, ¿eh? Supongamos que el precio va ahí, mira, ahí, no lo ves, ¿sí? Ahí. Doble. ¿Qué te imaginas? Bueno, doble piso, se va a ir para arriba, va a romper todo. Entonces ahí es cuando vos tenés que pensar y decir, pará, vamos a ver qué hay en el pasado. Entonces en el pasado, acá ven ahí arriba, vos podés marcar zonas donde el precio puede tocar, que serían el POC que está acá arriba, ven, 1, 2, 3 toques. Entonces si vos vas a buscar compras acá abajo porque hay un doble piso, fíjate que se terminó convirtiendo en ¿qué? Respetó la resistencia y se terminó convirtiendo en, acá miren,
una ¿qué? Una consolidación, ¿sí? Donde el precio va, hace el famoso, como decimos, doble piso, pero no subió hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque estuvimos observando en el pasado estas zonas, ¿sí? Esas zonas del pasado que son las que vos tenés que prestar atención para ver si el punto de validación puede llegar a ser interesante, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Se convirtió en una consolidación. También, algo muy importante, pero muy importante, es que acá abajo el tiempo sea volátil. ¿A qué voy con volátil? Que estés en la sesión de Nueva York, en la sesión de Londres, sobre todo Londres y Nueva York juntos, donde sabés que la volatilidad del movimiento, hay más ballenas, hay más traders operando, y no, por ejemplo, en la sesión de Sydney, que no se mueve el mercado, ¿sí? Entonces también tiene que ver las sesiones, el tiempo, obviamente, los números redondos también. Acá podés observar que me pasó el día pasado anterior, me olvidé de decirles que los números psicológicos, por ejemplo, un ejemplo, el 45.000 que termina con 3 ceros, todos los ceros y los 5 con varios ceros atrás son números tomados como psicológicos, ¿sí? Entonces, si vos ves que acá arriba tenés una convergencia de varias zonas que van tocando, ¿no? Y vos pensaste hacer una compra porque viste un doble piso acá abajo, sin saber obviamente que vos no estás viendo esto, ¿no? Suponete que va ahí, ¿sí? Ahí, bien, ahí. Vos acá vas a buscar ¿qué? Una compra porque ves un doble piso. ¿Hasta dónde la compra? Y por lo menos hasta acá arriba, no más. ¿Por qué? Porque tenés una convergencia de varios toques que están acá arriba, que es el pasado, y también podés observar si hay algún número de, por ejemplo, Fibonacci, podés marcar acá, ahí, ¿sí? Donde, fíjense en que, a ver un poquito más arriba ahí, ahí ven, si coincidiera, miren, ahí coincide con el 0.50 de Fibonacci, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ¿no? Obviamente que esto es para que lo ampliemos y lo vean de cerca, ven ahí, a ver si podemos marcar ahí. Entonces, todo esto, que lo marco ahí como si nosotros no supiéramos qué es lo que va a pasar en un futuro, acá lo estamos viendo, ven, siguió consolidado, pero ¿qué pasa? Llega a esa zona, hay convergencia entre un Fibonacci, entre un soporte del pasado, que son varios, y supongamos que a la vez tenés un número redondo donde en Bitcoin justo está por llegar acá arriba, ahí, justo ahí, es, supongamos, 43.500. ¿Sí? O 44.000, ¿sí? Donde acá, supongamos, ahí, ¿sí? Tenemos 44.000. Entonces, 44.000 con 1, 2 y 3 ceritos. Estos 3 numeritos son un número interesante psicológico que también serían una zona de soporte o de resistencia, ¿sí? Entonces todo eso que vas a pensar, que el doble piso quizá no tiene sentido hacerlo más de esta zona, ¿sí? ¿Me entienden lo que voy? ¿Por qué? Porque vos sabés que en esta zona es muy probable que el precio caiga. ¿Puede subir? Sí, obviamente. Puede haber una noticia macroeconómica, pero sabemos que hay una convergencia, por ejemplo, en este caso, de un Fibonacci, de números redondos y de una zona del pasado donde, si nos ajustamos a esta zonita, encontramos acá unos toques, acá otros toques, acá otros toques, ¿sí? Acá arriba otros toques, porque el techo también sirve. Podemos ir hacia el pasado, ven acá, donde obviamente justo coincide con, a ver acá, marcamos, ven acá justo había una compresión del precio, a ver ahí, una compresión del precio, justo un POC sería que a la vez se aproxima acá, ven, ahí podemos ajustar esto hasta ahí, ven, en el medio zonas, y son zonas, recuerden que cuando digo zonas no es que justo tiene que tocar, ¿sí? Una zona puede estar por encima o por debajo de la línea horizontal que les marqué, ¿sí? Y bueno, todos esos toques, toda esa consolidación puede hacer de que el precio acá se frene, ¿sí? Por eso les digo, lo que les decía en un principio, rellenar lo que es la zona, miren. Por ejemplo, ¿no? Suele pasar, ¿no? Cae el precio, en algún momento va a venir a rellenar la zona, ¿sí? Esta es lo que sería la zona de liquidación, la zona de dinero que busca siempre el precio. Háganse una idea que esta es la mitad, un espejo, y suele pasar que para el otro lado va a tratar de respetar y de llegar a la ecuación matemática, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación matemática? Y si subió 100, tiene que bajar 100, ¿sí? Un ejemplo, siempre tiene que dar igual. Puede pasar como acá, ven, sube y acá pasó de largo, pero porque seguramente en el pasado viene así, ¿sí? Donde va a venir a tocar, ¿me entienden? Es
Es día a día, tienen que ir viéndolo, observándolo. Es mucho, quizás mucho teórico que uno quiere explicar en media horita, ¿sí? Pero bueno, de a poquito vamos a ir viendo, porque esto es infinito y cada vez que abrís una puerta te das cuenta que esto es para aprender y aprender mucho más. Trading algorítmico, trading de fractales, trading de smart money, de order blocks, bueno, de cientos de libros que podés estudiar, pero en realidad vos te vas a hacer rentable cuando te metas a la cancha, ¿sí? al mercado, a operar día a día y tratar de, obviamente, ir a buscar el profit que siempre, obviamente, como objetivo tenés, sabiendo de que también vas a salir perdiendo muchas veces, ¿sí? Y lo que importa acá es que entre la suma de las ganancias y la suma de las pérdidas que vas a tener, ahí tiene que dar positivo, ¿sí? Eso es psicológicamente fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vos vas ganando, te crees el mejor muchas veces y terminás perdiendo mucho más. Y cuando vas perdiendo, querés recuperar lo perdido, que quizás es el 2%, y terminás perdiendo un 20, un 30 o quemando la cuenta, ¿sí? Por eso les digo, ármense de una gestión, y si no, yo les puedo armar alguna. Tengo varias gestiones para scalping, para intradía, para swing, distintas técnicas. Inclusive, seguramente, no sé si esta semana, porque esta semana quiero hacer más análisis técnico y fundamental, pero las próximas semanas podemos empezar a mostrarles distintos tipos de estrategias para operar en los mercados de criptomonedas, en scalping, en intradía, donde vamos a usar herramientas, y seguramente que si te sirve esa técnica la podés utilizar para operar cualquier criptomoneda, ¿sí? Adiós. Bien, a ver. Y si le tiramos algo más alegre, ¿a qué hora es? Tenemos... Bueno, vamos a quedar un poquito más. Voy a ver si... Está bien. Bien, ¿les gusta más o menos? ¿Quieren que veamos algo en especial? ¿Alguna duda que tengan de los mercados, de alguna criptomoneda en especial? Podemos analizar, si quieren, un poquito lo que es Bitcoin y encontrar... bueno, acá estamos en Bitcoin casualmente. Vamos a ir a las velas diarias de Bitcoin y ahí podemos ver, si quieren, el que vio un poquito lo que es tipos de validación. Obviamente, les vuelvo a repetir, gente, esto es muy poquito de lo que tenés que ir aprendiendo y viendo. Es tratar de en 30 minutos explicar algo por encima, ¿sí? De estos dibujitos y muchos más que van a encontrar, ¿sí? Obviamente, a medida que vayan entendiendo, ¿bien? Pero ¿a qué voy con esto? Que tengan una noción, por lo menos, de que existen estructuras que se pueden respetar en el presente o futuro, siempre y cuando en el pasado se hayan respetado, ¿sí? Quiere decir también que hay probabilidades y estadísticas que pueden pasar por alto y no te la respetan, ¿sí? Por eso vas a tener que tratar de buscar más ganadas de las perdidas. Pero cuando perdés, no, lo que les decía recién, todo va de la mano. Cuando vos perdés, no en el mismo momento meterte a hacer otra operación porque perdiste. No, tranquilo, respetar tu estrategia. Siempre, ¿sí? A ver, vamos a ir a velas diarias de Bitcoin. A ver qué está pasando. Vamos a actualizar acá un poquito. Ahí está, bien. Velas diarias de Bitcoin. Saco este de... vamos a sacar acá un poquito. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver si algunos de los que vean o se sumen, seguramente el que vea el video en diferido, si quiere marcarme después en privado o en los mensajitos, si encontraron acá algún punto de validación interesante de lo que les expliqué. Obviamente sabemos que las cripto tienen un historial muy chico comparado con, por ejemplo, las divisas, pero igualmente lo podés utilizar, ¿sí? Fíjense en acá. Acá pueden encontrar, por ejemplo, que miren, si yo les marco acá, ¿qué sería esto? A ver, les doy tarea. A ver, sube, baja, porque baja, rompe con un clímax, puede ser ahí el clímax que lo rompe, pero baja bruscamente. Entonces, ¿en qué se convierte ese patroncito, por ejemplo? Obviamente en una M puede ser, pero si vos lo ves como baja bruscamente, miren, lo voy a borrar de vuelta y lo hacemos. Vamos a tratar de hacerlo más bonito. Voy a bajarlo un poquito más abajo, ahí. Voy a ampliar un poquito más para que entiendan. Miren, esa mecha puede ser un clímax. Esta puede ser un clímax en ese mundo de diario, ¿sí? Si vas adentro, vas a encontrar cómo velas fueron cayendo y subieron. Y seguramente terminó en mecha todo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, acá que estamos viendo, miren, si yo les marco bien, voy a tratar de seguir ahí. Sube, ¿sí? Bien, vamos a ver que no se ve. Párate un segundito. Vamos a marcar acá con esta línea. Ahí. El precio sube. Vamos a suponer de acá. Sube el precio. ¿Sí? El precio retrocede. ¿Sí? Hasta la mechita ahí. ¿Ven? Ahí retrocede. A ver un segundito ahí. Ahí. Retrocede el precio. Bien. Y vamos a ponerle un grosor más
A ver, un poquito más ahí para que se entienda. Ahí está. Y vamos a poner este un poquito más ancho. Ahí está. Sube, se retrocede y ¿qué hace? Hace un máximo más alto que el anterior, lo rompe acá, ven, rompe esta zona, la rompe, bien, ahí, eso lo rompió. ¿Y qué hace el precio? Obviamente esto va un poquito más arriba, ahí en la mechita. ¿Qué hace el precio acá? Vamos a correr un poquito más para acá, a la izquierda, ahí está. ¿Qué hace el precio ahora? En esa zona. ¿Cae y hace un pullback? ¿Qué hace ahí? Cae bruscamente. Entonces, si cae bruscamente hasta acá, ¿sí? ¿Qué sería ese dibujo? Si lo ampliamos ahí un poquito. Miren ahí. ¿Qué sería ese dibujo si le saco las velas? Por ejemplo, lo ponemos ahí, miren ahí. Esa línea verde. ¿Qué sería ese dibujo? Acá, ¿ven? Si vamos acá, miren. Una trampa, ¿ven? Un ejemplo, ¿no? Es como para que tengan una idea, para darle un nombre de punto de validación a algo, ¿sí? Ahora, si vos vas solamente a esta vela diaria, obviamente, y te metes dentro de esa vela diaria, en M5, en M15, dentro de esos fractales que siempre les explico, seguramente acá vas a encontrar un clímax, un hombro cabeza a hombro, una trampa, una falla, ¿sí? Distintos tipos de nombres que le podés dar a los tipos de validaciones. Lo que importa es que vos sepas que lo importante acá que sería para haber hecho una venta acá, haber buscado en el pasado si esta zona, ¿sí? valida esta zona, lo que le decía anteriormente, ¿con qué? Con un número redondo que termine acá con 3 ceros por lo menos, o con un 500, o, por ejemplo 48.500 o 49.000, ¿sí? Que a la vez en el pasado, supongamos acá que el precio haya, vamos a dibujar un poquito, a ver ahí. Ahí, supongamos que el precio acá, ¿sí? Acá viene de arriba y toca, vuelve, pasa, toca, vuelve, toca, ¿sí? Vuelve, toca, ¿sí? Supongamos que este es el pasado. Fíjense acá un POC interesante y zonas donde hay varios toques. Este pasado, donde tocó varias veces, que hizo acá, 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 acá y acá, supongamos, y después fue para abajo para venir hacia acá arriba y hacer así y rebotar. Esta zona es la zona del pasado que te puede servir como un punto de validación, donde la trampa ya obviamente a vos no te va a agarrar y no va a subir, ¿no? El amague, ¿cuál sería acá? Que rompe el bajo, el alto anterior lo rompe al vos, ¿sí? Esperás un pullback para ir para arriba, o te prendés en la ola pensando que el precio, ¿qué va a hacer? Que el precio se va a ir para arriba, ¿sí? Y el precio no va para arriba. Error, ¿sí? El precio no se va para arriba, ¿sí? El precio acá, en vez de irse para arriba, cae, ¿sí? Disculpen el dibujo que acá aparece una A. A ver si podemos sacar, ahí está. Ahí ven, ahí. El precio no se va para arriba, sino que el precio cae, ¿sí? En este caso se respetó la trampa, ¿sí? ¿Por qué se respetó? Porque supongamos, vimos altos y bajos, un POC acá interesante, donde se respetaron varios toques. Vimos acá un número psicológico. Vimos, por ejemplo, marcamos acá un Fibonacci y vemos que el Fibonacci acá justo, cuando el precio está por llegar, es el 61.8 de Fibonacci. Son convergencias, convergen varias zonas donde el precio, al converger, seguramente puede ser respetado y hay más manos que van a ir en venta que en compra, ¿sí? Eso es lo que les quiero explicar, ¿sí? Puede pasar o no, pero vos tenés la ventaja de saber de que en el pasado se respetó y que a la vez estás utilizando el pasado, el presente y a la vez el horario, que puede ser que justo estamos en la sesión de Londres y Nueva York, acá abajo, y bueno, y justo llega fuerte, se devuelve fuerte y encontrás una trampa que agarras una venta con toda esta caída, ¿sí? Bien, a ver si seguimos. ¿Falta música o qué falta acá? A ver, vamos a tirarle... A ver esta, escucha para vos. Si te gusta, a ver un poquito de rock, ahí más tranqui. A ver, ahí vamos. ¡Eso! Hola, hola, ¿cómo te va, Krypton? ¿De dónde sos? Hola, Krypton. Hi, te pongo hola, mirá. Hola, o hi, ¿cómo querés? Ahí está. ¿Quieren que analicemos algún par, gente? Me avisan, ¿eh? Lo que necesiten. Lo que necesiten me van avisando, ¿eh? Sí, lo que sea. Cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo de paz en la guerra. Bien, gente, a ver qué horas son.
y 48. Bueno, gente, me despido. A ver si podemos poner un segundito. A ver, vamos a ver si podemos ajustar un segundito. Les quería mostrar algo interesante. Escribo lo que no te Pude dar. me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más. Qué dibujitos hermosos, son Picasso. Sacarle una foto a esto, mirá, guárdense esto, gente, Esto guárdenlo, háganle una fotito ahí o se los paso después. Si lo quieren, se los comparto, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver. Esto lo voy a limpiar todo. Vamos a ver un poquito Bitcoin por arriba, ¿sí? De pasada, si encuentran algún tipo de validación, me van avisando, ¿sí? Vamos a ir a ver las semanales, como para tener una noción, algo bien. Está bien. En la guerra Bien, ahora que vieron un poquito de tipo de validación, ¿qué les parece? Porque ven, acá vos no sabés qué va a pasar. Esto es un clímax, por ejemplo, que cayó, ¿no? ¿Ven? Ahí, si vos te vas al pasado, ven, acá esta mechita coincide con toda esta zona que está acá, ¿ven ahí? ¿Ven ahí? Zonas que coincide y se devolvió. ¿Qué puede pasar acá? ¿Qué les parece? Puede llegar obviamente a los 38, ¿sí? A esta zona puede llegar acá, ¿ven? Si marcas estas zonitas que están acá, acá, ¿ven? Acá esta mecha, estas mechitas ahí, ¿ven? Es probable que pueda venir obviamente a visitar esta zona. Pero también puede pasar de que el precio acá venga a jugar a esta zona, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? Puede pasar de que si en el caso de que el precio hace un impulso, miren acá, impulso violento, se devuelve, ¿sí? Y puede pasar de que si cae de forma brusca hacia la zona que les decía anteriormente la semana pasada, que puede ser esta, ¿sí? En este caso, acá, ahí, a ver ahí, estamos hablando de una falla, ¿sí? Una fallita, ¿bien? La falla, recuerden que era algo así, ¿ven? Ahí. me duermo para Ahí. Pero no pasó todavía. También puede pasar de que el precio, en vez de hacer esto, de que el precio acá, ¿sí? Sacamos esta opción y puede pasar, según las noticias de esta semana, que el precio empiece, consolide, ¿sí? Y que haga, no sé, que llegue hasta acá una M, ¿sí? Un doble techo, ¿bien? También puede pasar de que el precio, por eso les digo, vos tenés que ir viendo que empieza a comprimir, ¿sí? Entonces si empieza a comprimir el precio, vos podés decir, ah, mira, el precio empezó a comprimir acá, ¿ven? Empieza a comprimir y en algún momento seguramente va a venir, boom, para arriba y viene a buscar esta zona que están acá, estos altos que dejó anteriormente, ¿sí? Bueno, por eso les digo, vos tenés que ir haciendo análisis, esto es en semanal, lo mismo sería en 1 minuto, en 5 minutos, en 15 minutos, en 1 hora, ¿sí? En H4, lo que importa es que vos trates de seguir el precio, ¿sí? Por eso les digo que es fácil encontrar en el pasado un dibujo, miren acá un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Acá, hombro, ¿lo ven? Hombro, ¿sí? Hombro, ahí, hombro, cabeza, ¿lo ven? Miren qué hermoso, hombro, cabeza, ahí está la cabeza y, a ver acá, ahí está la cabeza. Y acá está el otro hombro, por ejemplo, ¿no? Y el precio después del segundo hombro, bloom, se fue para abajo, ¿ven? Hombro, cabeza, hombro, que sería este que está acá, ¿ven? Acá, lo ven ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese hombro, cabeza, hombro, ahí ya pasó, vos lo encontraste. Por eso les digo que esto que estoy marcando acá, fíjense que acá le di 3 o 4 tipos de validaciones que pueden pasar. Entonces, vos en qué tenés que guiarte, y tenés que guiarte en el pasado, donde hay un espacio, donde puede ir a buscar liquidez. Recuerden que el precio se mueve para ir a buscar liquidez, ¿sí? Por ejemplo, el equality high acá arriba o el equality low acá abajo, ¿sí? Entonces el precio va a recorrer esta zona, es de liquidez, por ejemplo. Entonces el precio va a venir a estos puntos de interés que ya vino, ¿ven? Puntos de interés, esta zona que está acá, ¿sí? Esa zona que está ahí es, si vos marcás, por ejemplo, a ver acá con un pincel, esto por encima, acá arriba y acá abajo, obviamente que es dinero, ¿sí? Donde el precio, obviamente, cuando esté acá arriba, supongamos que sube, vamos a hacer un dibujito acá, el precio puede venir a qué, a buscarlo, ¿sí? Como acá también, ¿sí? Fíjense en acá abajo, vino y superó, llegó, ¿sí? Acá abajo va a ser esta zona, la piscina de liquidez, por ejemplo,
esta que se está armando acá, ¿sí? Esta zona sería parecida a la del pasado, ¿sí? Donde acá el precio obviamente cayó y vino a buscar esta zona de liquidez por encima y por debajo. En este caso es lo mismo, si llegase a subir, obviamente ojalá que suba, sabemos que retrocesos va a tener y puede venir a buscar esta otra zona de liquidez. Lo que sí va a pasar en algún momento, hoy, mañana, la semana, la próxima semana, es que todo esto que está acá, todo esto se rellena, siempre se rellena. Esto, que serían los rompimientos hacia la baja, altos y bajos que van hacia la baja, y acá que empezamos a ver lo mismo, esto se va a rellenar. Todo esto, que es todo dinero, todo se va a rellenar, ¿sí? Sí o sí, todo se va a rellenar. En algún momento va a llegar acá. No quiere decir que no venga a rellenar acá esta zona, ¿sí? Y llegue a los 26. Por ejemplo, ojalá que no, pero sabemos que todo se va rellenando, todo tiene sus patrones y sus movimientos. A ver, bien. Vamos a ver un poquito de análisis, me estoy quedando con los puntos de validación, análisis. ¿Qué podemos ver acá, gente? Ojalá que esta semana venimos de una consolidación, de un clímax, ya que van entendiendo un poquito, un clímax que reventó hacia arriba. La semana, esta fue la semana del 8 de enero, lunes 8 de enero de esa semanita, donde, miren si ampliamos un poquito, el clímax es la mecha, obviamente. Tenemos una consolidación. Viene el precio rompiendo hacia arriba y ahora se está devolviendo hacia abajo. Vamos a ver esta velita adentro en velas horarias, ¿sí? Ahí dentro vamos a ajustar un poquito, ahí bien, lo que les marqué, miren acá el clímax, ¿lo ven? ¿Se acuerdan el clímax que veíamos recién? Clímax, que sería este dibujito, este patrón que está acá, ¿sí? Bueno, ese era en diario, era lo que estamos viendo acá en horario. ¿Ven este pinche que va hacia arriba? Que era una mecha, ven, acá es un cuerpo y cae. Y acá lo podés encontrar como, en vez de como un clímax, como una trampa, ¿bien? ¿Por qué? Porque acá te hace, miren lo que te hace acá. Y lo que es clímax en diario, acá es una trampa, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven? Es una trampa. Pero te quiero decir, por eso es según como vos veas de forma subjetiva los puntos de validación. Cada uno lo ve, obviamente, como lo interprete para que vos puedas hacer un profit, obviamente, saludable, ¿bien? Acá, miren esto, lo que les decía, la consolidación. Hubo obviamente movimiento de ballenas, acá obviamente que compraron. Vamos a ver si compraron para venir a qué. A ver, a rellenar por lo menos esta zona, que es la que falta matemáticamente para rellenar y después caer, pero puede pasar que suceda eso, ¿sí? Así que por ahora estamos en consolidación, hay que esperar hasta mañana, puede venir hasta acá, pero también puede venir todo lo que hizo en su vida, venir a recolectar este dinerito que está acá abajo, sí, también, obviamente. Puede pasar lo que tenga que pasar. Por ahora tenemos como objetivo, gente, ver que cuál es la zona de liquidez más interesante por ahora, esta que está acá, donde acá van a encontrar el liquidity high y liquidity low, si quieren llamarles, o zonas de dinero que están por encima y por debajo, que el precio puede venir a tocarlo, ya está prácticamente acá abajo y se puede meter en estas zonitas donde, a ver si puedo agarrar acá el pincel, acá nosotros tenemos dinero y acá tenemos dinero también, con una S media, a ver, ahí está, ahí, ¿sí? Dinero también, entonces el precio puede venir a buscarlo y después caer, ¿sí? O quedarse en esta consolidación hermosa ya de hace unos días, ¿sí? Así que bueno, por ahora consolidación, gente, en lo que tiene que ver con velas horarias. Fíjense que no tienen cuerpo las velas horarias, compárenlas con las velas elefantes y vemos los patrones. Ahí obviamente acá hombros, cabeza, hombros. Podés encontrar en mechas, por ejemplo, lo que le llamamos nosotros, obviamente, la estrella de la mañana. Tienen distintos nombres las formas de las velitas. Podés encontrar las velas envolventes, el ahorcado, podés los tres soldados. Hay cientos de nombres de vela. Lo que importa es que vos entiendas el precio, por qué se frenó acá. Si se frenó, fíjense en que justo da la casualidad. No da la casualidad. Esta mecha coincide con todos estos toques que están en el pasado, ¿sí? Entonces, si vos acá buscabas, después del clímax, irte en compra, bueno, fíjate, si en el pasado, acá atrás, ¿sí? Obviamente acá hacia atrás,
hay una zona que apoye, si esto es un número psicológico, si hay un número Fibonacci para frenarlo, y te vas en compra. ¿Hasta dónde? Hasta acá estaría buenísimo, hasta acá arriba. Pero yo te diría que por lo menos hasta acá, hasta este alto, y otro parcial hasta esta zona, que hay una zona POC acá, donde empezamos a ver que el dinero puede llegar, ¿sí? También, obviamente, el que conoce lo que es, podemos hablar un día de order blocks, esta zona de order block también puede ser interesante. Fíjense en acá. Esta vela azulcita que está acá, hacia el pasado la podemos poner, que sería la última velita alcista del high que hizo, ¿sí? O la velita que sea interesante con cuerpo, esa. Y a la vez podemos utilizar la vela, la segunda vela en caída, como lo que sería un imbalance, ¿sí? Que sería esta vela donde la mecha de la tercera vela, ven ahí, la mechita, con el alto, con el bajo, perdón, de la primera vela roja, ahí hay un imbalance, por ejemplo. Es como si fuera un gap, pero con una vela, ¿sí? Porque el precio, miren, acá se los dibujo. Ese dibujo es interesante para hacer operaciones de compra o de venta, ¿sí? Porque el precio va a ir a buscar la liquidez. Bien, entonces, las ballenas, no el precio. Los imbalances suelen ser algo así. Por ejemplo, el precio cae. Vamos a hacer un imbalance. Ese imbalance sería algo así. Mira, vamos a ponerlo acá arriba. Supongamos que esta velita, vamos a borrar acá. Miren, un poquito interesante. A ver si vamos a ver acá un poquito. Ahí está. Bueno, supongamos que tenemos acá otra velita. Y acá tenemos otra velita. ¿Sí? Esto viene cayendo. Estas tres que están acá. Bien. La mechita. Vamos a poner la mechita con dibujito porque no me va a salir. Ahí está. La mechita de esta llegó hasta ahí. ¿Sí? Bien. La mechita. Y la mechita de esta estuvo por acá. Hasta por ahí. Bien. Fíjense que entre esta mecha, la mecha, el low y el high de estas dos velas que están por encima y por debajo de la que está en el medio, el cuerpo de la del medio, si vos marcás esta zona entre la mecha bajista y la mecha alcista de la otra, eso se le llama imbalance, por ejemplo, ¿sí? Esa zona es lo que les estoy marcando acá, donde esta mecha y esta mecha, si vamos para acá, fíjense en cómo acá la tocó, ¿ven? Subió PUC y ahí se devolvió. Ahí fue a buscar lo que les decía anteriormente. Obviamente esas zonas interesantes, ¿sí? Y se devolvió. Puede volver y quizás ya la tocó con esta mecha, ¿ven? Pero la tocó, ¿ven? Llegó dentro donde está con el pinche dentro del cuerpo de la segunda vela que no coincide con la mecha bajista y la mecha alcista de las otras dos velas, ¿sí? Ven ahí, si acercamos un poquito y ponemos un zoom, van a ver que está la mechita por dentro. ¿La ven ahí la mechita? Bien, obviamente puede venir hasta acá, pero es para que sepan que son zonas también de validación, ¿sí? Son zonas interesantes. Achicamos un poquito acá, a ver si ajustamos. Es un ejemplo, obviamente, ¿no? Ahí. Bien, a ver por hoy, que ya se me fue. Uy, son las... Bien, las 9, gente, los voy dejando. Nos vemos en la próxima. Espero que les guste. Así que bueno... Hasta la próxima, gente. Voy a llamar un poquito a Pepe Mila para saludarlos. A ver si podemos... Miren mientras lo que me faltó mostrarles hoy, ¿no? Eran varias cositas interesantes. Acá lo que tiene que ver con el precio. Hoy vamos a hablar un poquito del precio. Miren cómo cayó bastante en la última horita lo que son las velitas. Pero bueno, vamos a hacerlo la próxima semana. Un poquito de los análisis en general de todas las criptomonedas. Por ahora, gente, nos quedamos con esto de fondo. Y bueno, espero que les haya servido. Vamos a ver acá si tengo... Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Les gustó? Sí, ¿no? Interesante, ¿no? Bien, gente, me voy despidiendo. Vamos a ver con una canción bonita. Vamos a buscar acá algo más movidito como para irnos. Escucha, con esta. Me voy con esta. Qué bonita canción. Escucha. Eso. Pepe Mila, vení a saludar acá a los amigos, por favor. Bien, ahora sí. Gente, me voy yendo. Miren Pepe Mila, ahí vuelve Pepe Mila, Planeta Pepe, acá estamos con Pepe Mila. Bien, ahora sí, gente, nos vemos. La próxima semana vamos a estar haciendo análisis técnico, pero desde esta plataforma para poder ir viendo, obviamente, lo que son los distintos tipos de movimientos de criptomonedas que ustedes vayan eligiendo. Podemos ir haciendo eso, ¿sí? Bien, gente, ahora sí.
Si pueden, se me suscriben, ¿sí? Así que bueno, gente, nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau. De plumas doradas, los pensamientos son aves extrañas. Chau, gente, me voy a tomar algo fresquito y nos vemos en un rato. Chau, chau, chau. Mañana o esta semana seguramente vamos a estar hablando de otro tipo de herramientas para utilizar y que te sirvan a vos como guía para poder con el tiempo mantenerte, que es lo más interesante y lo más difícil, en la rentabilidad de lo que son los mercados, ¿sí? Chau, gente. Bye, bye.